al índice detallado al que corresponde la unidad número 5. Unidad número 5. Acá. Capítulo 1, punteros. De esto vamos a hablar hoy. Capítulo 2, estructuras dinámicas de datos. Este lo dejamos para la próxima clase. Y recursividad, que lo dejaremos para más adelante. Algún que otro tema, aparte de esto, templates, que será para más adelante. Bien, hoy vamos a hablar entonces del capítulo 1 de unidad 5, punteros. Decimos que un puntero es una variable especial, ya que las variables vistas al día de hoy se referían a un tipo de dato específico y este iba a contener valores de ese tipo de dato específico. Pero, a diferencia de esas variables, una variable puntero va a contener un valor, pero ese valor representa una dirección de memoria. ¿Estamos? Importante reconocer esto. Las variables punteros contienen direcciones de memoria. Vamos a hablar de cuánto pesa una variable puntero. Y acá vamos a separar en dos casos, puntero cercano y puntero lejano. Se dice que un puntero cercano solo puede apuntar a una cantidad de bytes y esa cantidad de bytes está limitada a 64 kbytes, lo que da un número de 65.536 bytes al que puede direccionar. Ese es su alcance, no más que eso. Y una variable puntero cercano ocupa en memoria 2 bytes, lo que hace que sean 16 bits. Y 2 a la 16 permite direccionar la cantidad que se indicó antes, 65.536 bytes. Por otro lado, tenemos variable puntero lejano, debido a que puede apuntar no solo a su propia área de 64 kbytes, sino que también puede apuntar a otras áreas, cada una de ellas también de 64 kbytes. Entonces, para que pueda apuntar una variable puntero a otras áreas, segmentos de la memoria RAM, va a requerir que su peso en la RAM sea el doble del puntero cercano, o sea, 4 bytes. Y 4 bytes, si multiplicamos la cantidad de bytes por la cantidad de bits que tiene cada byte, sería 8 por 4, 32. 32 bits con 4 bytes, un puntero lejano, puede direccionar una cantidad de bytes de la memoria RAM que llega al orden de 4 gigabytes. 4 gigabytes. Y esa es la cantidad máxima que puede direccionar un puntero lejano. Pero este tamaño puede ampliarse
si la arquitectura de la computadora, en vez de ser de 32 bits, fuese de 64 bits. En ese otro caso, un puntero lejano puede llegar a dimensionar un número enorme de bytes, cuya fórmula sería 2 elevado a la 64. En la arquitectura de 32 bits, el número máximo sería 2 a la 32, que son 4 GB. Pero si son 64, la arquitectura de la máquina sería 2 elevado a la 64, lo que da un número enorme. ¿Sí? Bien. Nosotros vamos a considerar, utilizando el lenguaje C++ de Borland, versión 5.5, en una arquitectura de 32 bits y un software de 32 bits también. Pero claro, muchos de nosotros tenemos computadoras de 64 bits. Bueno, con eso solo no alcanza. Si ejecutamos el compilador de Borland en esa versión que les dije, aunque tengamos una computadora de 64 bits, pero el software es de 32 bits, va a estar limitado a 32 bits. O sea que nuestro puntero lejano va a ocupar 4 bytes. Y este es el valor que vamos a considerar cuando tengamos que hacer cálculos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Continúo. Después vamos a dar otras definiciones de puntero. Primero voy a aclarar el tema del mapa de memoria. La memoria RAM, la interna, está seccionada como una casa. ¿Cuáles son las secciones de una casa? Pregunto. ¿Cuáles son? Cocina, comedor, etc. La RAM también está seccionada. Vamos a darle los nombres. Un área o zona llamada datos. ¿Para qué se utiliza esa área? Para guardar las variables globales. Permanecen ocupando lugar desde que inicia nuestro programa hasta que finaliza. Ocupan lugar, variables globales. Otra área es la llamada de código, que se guarda en esta área. Todo lo que representa el código del programa, constituido por el programa principal, las funciones que invoquemos y los include, que también es código que se incluyan en nuestro programa. Todo ese código va en esa otra área. Tercer área, de la pila, en inglés conocido con el nombre de stack. ¿Para qué se utiliza esta área? Para almacenar las variables locales, que a diferencia de las variables globales, solo ocupan lugar cuando se invoque al módulo y se libera el espacio de las variables locales, que incluye también a los parámetros que le pasamos, los consideramos como que también son variables locales. Se libera su espacio cuando se abandone dicho módulo. A esas variables locales también se las llama variables automáticas, debido a que no es responsabilidad del programador tener que decirle que ahora tengo que crear el espacio para las variables locales. Y tampoco tengo que recordar, o sea, el programador, cuándo tiene que liberar
ese espacio cuando se abandone el módulo para las variables locales. Dicho de una forma más coloquial, diremos, el programador se lava las manos. No es responsable para decir debo crear o eliminar las variables locales, sino que el propio sistema se acuerda de eso y sabe cuándo liberarla, cuándo crear las variables y cuándo liberarlas. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sabe el proceso qué variables tiene que crear cuando se invoca el módulo y cuáles tiene que eliminar cuando se abandona? ¿Cómo lo sabe? Bueno, porque el programador, en tiempo en que estaba escribiendo el código, o dicho de manera, en tiempo de compilación, el programador indicó cuáles variables son locales. Por ejemplo, el programador en un módulo dijo, la variable A, B y C son variables locales. Pero solo eso. Cuando se ejecute, es el propio proceso el que le debe asignar a esas variables A, B y C el espacio, y cuando se libere el módulo, automáticamente el sistema en ejecución de ese módulo libera ese espacio en forma automática. Y otra área llamada heap, que se escribe como heap, que no tiene nada que ver con, H-E-A-P. claro, que no tiene nada que ver con el hip hop, ¿no? ¿Y qué sería el heap? Sería el traducido montículo, o sea, un montón de área de memoria que se la va a utilizar exclusivamente para las variables dinámicas. Punto importante que vamos a empezar a desarrollar en esta unidad número 5. Variables dinámicas. Las variables dinámicas ocupan lugar solo el momento en que se crean. Hasta tanto no se libere su espacio, sigue ocupando lugar. En el momento que el proceso no requiera más el uso de las variables dinámicas o algunas de ellas, el programador deberá eliminarlas. Entonces, acá sí es responsabilidad del programador acordarse cuándo crear variables dinámicas y cuándo eliminarlas, a diferencia de las variables automáticas que eran o son las variables locales dentro de cada módulo. Entonces, debe contar el programador con dos herramientas brindadas por el lenguaje para crear y para eliminar variables dinámicas. Esas herramientas son palabras reservadas, también llamadas como funciones u operadores, y que su nombre son los siguientes. New, que significa nuevo, y se utiliza como herramienta que va a utilizar el programador cuando requiera crear variables dinámicas. New. Y por otro lado, cuando ya no requiera el servicio de una variable dinámica, en ese momento el programador decide eliminar esa variable dinámica, contando con otra herramienta, delete, que va a eliminar la variable dinámica. Y el espacio que antes estaba ocupado en el heap, ahora es liberado y restituido ese espacio al heap. Entonces recordemos estas dos palabras. New, que sirve para crear variable dinámica, en el heap, siempre es ahí, y delete para eliminar variables dinámicas, que también obviamente tienen que encontrarse en el heap. Continuamos ahora con puntero cercano, no, esto ya está, cercano lejano, puntero externo, puntero empotrado y los demás.
Primero les voy a mostrar acá las dos palabras que vimos recién. New, considerado como operador, delete, también considerado como operador, pero que también son palabras reservadas. New y delete, para crear variables dinámicas para eliminar. Continúo con punteros. Puntero externo y puntero empotrado. Un puntero externo es un puntero que permite acceder desde el exterior a una estructura dinámica de datos. Como estructuras dinámicas, que vamos a ver en próximas clases, anticipo, pueden estar divididas en lineales y no lineales, las que a su vez las lineales están divididas con restricción y sin restricción en cuanto a su uso. Dentro de la categoría con restricciones tenemos dos tipos de estructuras dinámicas, una llamada pila y la otra llamada cola, que veremos en próxima clase. Sin restricción tenemos otra estructura denominada lista, que veremos en próxima clase. Y por el lado de las no lineales tenemos las estructuras dinámicas grafos y árboles. Nosotros vamos a ver en forma dinámica la estructura de tipo árbol. Bien, entonces, para poder acceder a estas estructuras dinámicas de datos, requerimos del uso de un puntero externo. ¿Y qué será un puntero empotrado? Es un puntero que forma parte de cada elemento de cualquiera de estas estructuras dinámicas indicadas. Pila, cola, listas, árbol. Los elementos que conforman una estructura dinámica se denominan nodos. Nodo. Vamos a dar la definición de nodo. El nodo es una unidad lógica de información que básicamente se forma por dos campos. Y si digo que un nodo por lo menos tiene dos campos, ¿de qué estructura de datos estamos hablando? Pregunta. ¿De qué estructura de datos estamos hablando? Si digo que al menos tiene dos campos. ¿Una matriz? No. A ver, un nodo es una unidad lógica de información que por lo menos tiene dos campos. ¿De qué estructura de datos estamos hablando? No, no. Algo que ya vimos. ¿Vector, registro? Dígame uno. Vector. No. ¿Dónde aparecen los campos? El concepto de campo, ¿dónde lo dimos? Cuando vimos qué estructura de datos. Registro. Registro. O sea que el nodo básicamente es un registro formado por dos campos, siendo estos los siguientes.
un campo info que contiene la información y un puntero. A este puntero lo llamamos puntero empotrado. Forma parte de cada nodo de la estructura dinámica. ¿Y por qué la estructura dinámica requiere el uso de un puntero empotrado? ¿Por qué motivo? Los elementos de un vector, el elemento b sub i, con respecto al elemento b sub i más 1, ¿cómo se encuentra? O sea, adyacentes. No hay un hueco. Continúa. Están pegaditos, uno al lado del otro. Los nodos de una estructura dinámica, que son las componentes de esa estructura, ¿cómo se encuentran? Adyacentes. No. Distanciados. No pegados uno a continuación del otro. Por eso requiere saber cada nodo dónde está el próximo nodo que le sigue en la secuencia. Entonces tiene que apuntar a dónde está ese otro nodo. Requiere de un puntero, al que llamamos puntero empotrado. El tipo de puntero externo y de puntero empotrado son del mismo tipo. Y no. Sí, son del mismo tipo. Porque el puntero empotrado apunta a un nodo de esa estructura. Y los punteros empotrados apuntan a otros nodos de la misma estructura o al mismo nodo. Así que el tipo de puntero empotrado y de puntero externo, referidos siempre a la misma estructura, son del mismo tipo. Bueno, sigo. Puntero colgado o desbocado. Son punteros que no se sabe a dónde apuntan. Y eso va a estar mal. Yo tengo que conocer que está apuntando a algo que puede que no conozca dónde apunta la dirección, pero sé que está apuntando a algo adecuado, algo correcto, no a cualquier cosa. ¿Sí? Puntero indefinido aparentemente es algo parecido a la definición anterior, pero tiene alguna sutil diferencia. Pero en ambos casos, hacer referencia a un puntero, sea colgado o indefinido, va a estar mal. Puntero nulo. Es un puntero en el cual no apunta a nada, pero tiene un valor específico. Y ese valor específico que se le asigna a un puntero es el valor null, que es una macro definida por el lenguaje, que se escribe todo en mayúsculas. Y el nombre es este. Null, tomen nota, null. No apunta, yo puedo asignar null a cualquier puntero. Y es decirle que no apunta a nada. Pero null es una macro que se le asignó un valor. Y ese valor es un valor numérico. Y ese valor numérico es el 0. O sea que asignarle un puntero null o asignarle 0 es lo mismo. Pero preferimos asignarle null.
Cuando un puntero se dice que contiene null, no está apuntando a nada, pero en realidad está apuntando a un lugar de la RAM. ¿A qué lugar está apuntando? ¿A qué byte Al está primero. apuntando? Claro, al byte cuya dirección es 0. Y esa es una dirección muy especial de la computadora. Bueno, los punteros externos, al igual que las variables que vamos a acumular, sea contador, sumador, debemos inicializarlo con null. Los punteros externos, primero y antes que nada, hay que inicializarlos con el valor null. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No se olviden de esto. Todo esto se utiliza posteriormente, estos conceptos. Puntero genérico. Si bien existe la definición de puntero genérico, que es un puntero que apunta a cualquier tipo de dato, no a un tipo de dato específico, por eso se llama genérico, si bien es posible, no lo utilizamos en la materia. Sí usamos puntero a un tipo de dato. Por lo tanto, los punteros que vamos a utilizar tienen que referirse a un tipo de dato. Por ejemplo, puntero a short, puntero a int, puntero a float, puntero a char, puntero a bool, puntero a una estructura de datos de tipo registro. Pero es puntero a un tipo de dato. Puntero constante. Es un puntero que recibe una dirección de memoria y luego no puede ser modificada por otra dirección. Por eso, puntero a una dirección constante que siempre va a ser la misma. Pero la primera vez sí se permite asignarlo. Pero una vez que le asigné una dirección, no puedo cambiar. Puntero a constante. Es un puntero que tiene una dirección y que apunta a un valor constante. Luego, ese valor constante no puede ser modificado, pero puede ser modificado a donde apunta el puntero. Pregunto. Puntero a constante. ¿Puedo cambiar la dirección de ese puntero para que apunte a otro lado? Sí, pero no puedo cambiar el valor constante donde apunta ese puntero, pero puedo cambiar la dirección de ese puntero. También tenemos puntero constante a constante, lo que significa que el puntero le asigno una dirección para que apunte. Una vez que recibe una dirección para que apunte a ese lugar, no puede ser cambiado. Y a su vez, a donde apunta ese puntero, le asigno un valor constante y una vez asignado valor constante, ese valor constante tampoco puede ser modificado. Y nos queda puntero a secas. El puntero a secas puedo modificar la dirección del puntero y puedo modificar el valor donde apunta ese puntero. Este tipo de puntero es el más habitual uso nuestro que le vamos a dar. Así que presten atención. El puntero, cuando recibe una dirección, puede que se le asigne otra posteriormente y donde apunta el puntero, el valor también puede ser modificado. Puntero a puntero es un puntero que no apunta a un dato específico, sino que apunta a otro puntero y ese otro puntero apunta a un tipo de dato específico, o sea, el valor de un tipo de dato específico. Puntero a puntero. Generalmente se lo pone con doble asterisco.
El operador ampersand significa que es el operador de dirección, que acompañado de una variable, por ejemplo, obtiene la dirección de esa variable. ¿Y qué puede hacer extraída la dirección de esa variable? Pregunto, ¿qué puedo hacer? La almaceno en un puntero. Claro. Entonces, un puntero puede recibir el valor null y le asigno, puede recibir la dirección de un objeto que le digo, o puede recibir la dirección de la herramienta para crear variables dinámicas new, ya que new, cuando obtiene la cantidad de bytes que se le solicitó pedir de el heap, new va a retornar la dirección del primer byte de esa cantidad que le dije que tenía que reservarme. Por ejemplo, si hago new short, le estoy pidiendo que busque 2 bytes contiguos. Si los encontró, retorna la dirección del primer byte de esos dos. ¿Y qué hago? Y se lo asigno a una variable. Así que estas son las formas de que una variable puntero obtenga direcciones de número. El operador estrella o asterisco es el operador de referencia, pero tiene dos usos. Uno de ellos es cuando declaro una variable puntero. Ese es un uso. Y la otra es cuando quiero averiguar el contenido de la dirección apuntada por ese puntero. Ahí decimos que actúa como desreferencia. Al día de hoy, entonces vamos a empezar a conocer variables estáticas, que ya las sabemos de hace bastante tiempo atrás, y vamos a incorporar el uso de variables dinámicas. Temas de próxima clase, número de memoria. Este concepto ya lo dimos, este también. Y esto también ya lo dimos. Así que solo quedaría ver esto, que puede ser un tema menor este, ¿no? O sea, intrascendente para nuestros propósitos. Quiere decir que entonces, a este momento, ya tenemos dado los temas del capítulo 1 que son importantísimos. Vamos a cerrar la clase con esta ejercitación. Y acá vamos a aplicar estos conceptos teóricos. Así que presten atención, recuerden todo lo que vimos y vamos a empezar a hacer una ejercitación al respecto. Bueno. Tenemos la RAM. Pero como dijimos antes, tenemos distintos sectores. Vamos a mencionar algunos de ellos, no todos. Eso en realidad lo pueden ver en mis apuntes teóricos. Si entramos acá, o sea, yo les pido que lean todo esto, la unidad capítulo 1, que va a estar todo lo que yo ya di hasta ese momento. Y acá tenemos una definición de la memoria interna, las áreas, y este otro cuadrito que detalla un poquito más qué guardamos en cada área. Esto es todo lo que vimos. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo siguiente.
En el bloque principal vamos a declarar las siguientes variables. De tipo short, A. P. Q. Tres variables, donde A es de tipo short. P, ¿qué es en realidad? Puntero. Puntero a short, puntero a un tipo de dato short. Lo mismo Q es puntero al tipo de dato short. Vamos a dibujar como si estuviéramos adentro de la RAM la variable A que dice estar en la dirección que dice estar en la dirección 100. Vamos a dibujar la zona en donde está ubicada la variable P, donde acá tenemos, esperen porque me empecé, hice mal acá, el dibujo, voy a corregir. Esto es un byte y este es otro byte, o sea que la variable A pesa en la RAM 2 bytes por ser de tipo short. Pero el puntero, habíamos dicho, puntero lejano, ¿cuántos bytes ocupa? Puntero lejano. 4. Acá tenemos 2, 3 y 4. O sea, cada casillero de esto es un byte. Entonces ahí tenemos los 4 bytes del puntero lejano y esta variable P se encuentra en otra dirección. Digamos la dirección 110. Lo mismo para Q. Que se encuentra en otra dirección. Digamos 120. Bien. Ahí. Vamos a hacer un proceso como el siguiente. Vamos a dejarlo acá, después continúo y quiero que me diga esta primera línea que está haciendo. Se le está asignando a A5. Entonces venimos acá y decimos que A, su contenido, es 5. Obviamente que tiene que estar en binario, combinaciones de ceros y unos. Pero para hacer rápido vamos a poner en decimal. Pasamos a la siguiente línea. ¿Qué está haciendo? De acuerdo a la teoría que ya di antes. Almacena la posición de A en el puntero. Ah, no. No.
el operador ampersand, ¿qué hace? Almacena la dirección de A ¿En dónde? O en sea, en P. realidad el ampersand no es almacena, Cada ampersand extrae extrae la Dirección. dirección. la dirección de donde se encuentra A. ¿Y qué hacemos con eso que extrae? Lo almacena en P. Se lo asigna a P. ¿Cuál es la dirección de A? 100. Entonces, el contenido de P, ¿cuál va a ser? La dirección 100. Con esto decimos que P está apuntando a A. ¿Sí? Las variables punteros contienen direcciones. Pasamos a la tercera línea, a ver qué está haciendo. Sí, esta. Según fue No explicado, terminé de entender qué es lo que hacía el asterisco. el asterisco tiene dos usos. Uno acá, que sirve para indicar que estamos declarando una variable puntero. Acá se lee puntero. Y el otro uso es este, cuyo significado que ya expliqué cuál sería. O sea que va de puntero a puntero, ¿no? No, no. Puntero a puntero, claro, le está refiriendo al contenido, o sea, la desreferencia. Y la desreferencia es el contenido de donde apunta P. ¿Cuál es? Vamos con esta parte. El contenido de donde apunta P. ¿Cuál es? 5, 5. 5 más 3. 8. 8. ¿Qué hago con 8? Lo almacena en A. No. No, lo Ah, almaceno. no, espera. Yo acá, espera, voy a corregir. Acá puse P, no. Vamos a poner así. A ver. No, también podría ser así. Sí, no, está bien, no dije nada. O sea, ¿se lo asigna a quién? A la dirección donde apunta P. ¿Y dónde apunta P? A A. Por lo tanto, ¿qué estaríamos haciendo acá? Cambiando el valor de A. ¿Por qué valor? Por 8. Por 8. Ahí está. El contenido de la dirección de P es 5. Más 3, 8. Se lo asigno a la dirección apuntada por P, el contenido. 8. Ahí está. Continuamos con otras líneas. Vamos por esta. ¿Qué estamos haciendo? Almaceno los siguientes 2 bytes libres en la dirección de memoria en P. Bueno, vamos a explicar con un poco más de detalle qué está haciendo acá. Por un lado, tenemos el bloque principal con esta declaración de variables, seguido de estas acciones, y por otro lado, vamos a tener lo siguiente. El área
del heap o montículo. Entonces vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es esto? Un ojo Que mira a dónde. al heap. ¿Y este ojo de quién es? El Del ojo new. de New. New está mirando al heap, pero el heap en este momento se encuentra algo así como esto. Bueno, ese era. Ahí. Entonces, mira y acá tenemos un byte. ¿Me sirve? No, Sigue mirando y dice, acá tengo un byte. ¿Me sirve? no, Este más este son 2 bytes. ¿Me sirve? tampoco. No, porque tiene que ser contiguo. Mira acá y hay 5. ¿Me sirve? Pero de los 5, ¿cuánto tomo? 4. Tomo 2. Vamos a suponer, tomo estos 2 bytes. ¿Y qué hace ahora? Pasa a estar ocupado este lugar, ya no está libre. Estos son lugares libres, estos son lugares ocupados. Este lugar ahora ya no está libre, está ocupado. ¿Y qué otra cosa hace New ya cuando encontró esto? ¿Qué va a hacer? Almacena la dirección en P. Va a tomar la dirección. Vamos a poner la dirección 500. Toma la dirección 500 y se lo asigna a P. P recibe la dirección que retornó New. Venimos acá y a ver qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando? Este es P. ¿Qué va a pasar? Que esta Se va dirección a sobreescribir. ya no va a estar más y a cambio, ¿qué va a decir? La dirección 500 apunta a P. Ahí. Cambió de dirección P. Ahora apunta al heap. ¿Está? Bien. A continuación, ¿qué se hace? En la dirección del heap se va a asignar el valor en A menos 3. El valor de A, que es ¿cuánto? A 8. Menos 3. 5. ¿Y qué se hace? Se le asigna a donde apunta P. Sí. O sea que acá ahora vamos a tener que el valor es 5. La pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es? No está asignado. ¿Eh? No, este no es P. P apunta acá, pero este no es P. ¿Quién es? No es nadie. Sería A. Sí, es alguien.
¿Saben quién es? Nuestra variable Dinámica. dinámica. Esta es la variable dinámica que se creó con new. Como habíamos dicho, new crea variables dinámicas. Esta variable dinámica. Pregunto, ¿la variable dinámica tiene nombre que la represente? No. ¿Y cuál es la forma de acceder a ella? A través de P. A través de El puntero P. puntero, a través de un puntero. En este caso, P. Pero una variable estática, ¿cómo puedo acceder? A una variable A estática. través de su nombre. O O su dirección de memoria. con un puntero, como Sí. lo vimos. Yo al contenido de A puedo acceder con su propio nombre o puedo acceder a la variable A con un puntero porque éste recibió la dirección de esa variable. Pero en una variable dinámica solo existe la posibilidad de acceder con una variable puntero y no con un nombre porque las variables dinámicas no tienen nombre. Acuérdense de este detalle, ¿sí? Continúo y ya estamos terminando, falta poquito. A P le voy a asignar la dirección de A. ¿Qué va a pasar cuando después de esto haga esto? ¿Qué va a pasar? P va a apuntar a. ¿Cómo? Otra vez. P va a apuntar a. Sí. Entonces va a pasar esto. Que P va a dejar de apuntar a donde estaba apuntando porque recibe ahora la dirección de A que es 100. Entonces P apunta a A. ¿Puedo acceder al contenido de la variable dinámica ahora? No. Entonces esto es lo que hay que evitar, que no pase esto. Porque si pasa esto, jamás podremos acceder a esta variable dinámica, solamente su espacio se va a liberar cuando termine el programa. Pero no puedo acceder jamás a esta posición. Para O sea, evitar, va a quedar ocupando espacio aunque no lo podamos acceder de nuevo. no puedo acceder y el espacio sigue ocupado. Entonces, ¿qué hay que hacer antes que haga esto? Bueno, podemos hacer esto. Vamos a volver hacia atrás. P sigue apuntando a esa dirección. Ya se me colgó la tablet. Espera que tengo que volver para atrás con la tablet. Tengo que volver a entrar, espera. Yo lo que tengo que hacer, a ver si puedo escribir con el mouse. Es difícil escribir con el mouse. ¿Qué le asigno a Q? La dirección de P. O sea, donde ¿Y qué, apuntaba P. y qué tengo que escribir acá? P solo. P solo, correcto. Asignación entre punteros.
es válido siempre y cuando apunten al mismo tipo de dato. Observemos. P es puntero a York, Q es puntero a York. ¿Se puede hacer entonces esto? Sí. Sí. Si Q fuera puntero entero y P fuera puntero a York, esto no se puede hacer. También es válido preguntar si P es igual a Q o preguntar si P es distinto de Q. En este momento, después de hacer esto, ¿puedo preguntar si P es igual a Q? Sí. ¿Y qué significa si P es igual a Q? Que ambos apuntan al mismo Al mismo lugar. lugar. Y si P fuera distinto de Q y es verdadero, ¿qué significa? Que P apunta a un lado y Q apunta a otro lado. ¿Se puede preguntar por mayor o menor? ¿Dos Sí. punteros? No. Salvo que ambos apunten a un mismo estructura, a una misma estructura de datos. Por ejemplo, a un vector. Si P y Q apuntan al mismo vector, pero uno apunta a un elemento y otro apunta a otro elemento, en ese caso sí puedo preguntar si es mayor o igual o es menor o igual. Pero si P apunta a una variable y Q apunta a otra variable, por más que sean del mismo tipo, no puedo preguntar por mayor ni por menor, solo por igual o por distinto. Bueno, habiendo hecho esta asignación, y vamos a completar que la dirección de P es la que le dimos en su momento acá. Entonces yo acá tengo que escribir que D apunta a 500, ¿sí? Bueno, esta vez se colgó. A ver. Está de entreja. Ahí está volviendo. Entonces, como P había recibido la dirección de A, no, la dirección de, no, acá, el new digo. P había recibido la dirección de new, entonces era la dirección 500. Y que P apunta a esa dirección 500. Siguiendo esta trayectoria, después hicimos esto, y ahora, antes de hacer esto, hicimos esto. Completamos acá. Q recibe la dirección donde apunta P. P está apuntando a la dirección 500, por lo tanto Q va a apuntar también a esa dirección 500. En este momento, la variable dinámica, que es esta, está apuntada por dos punteros, por P y por Q. La siguiente acción hace que P reciba la dirección de donde está A. ¿Qué va a suceder acá? Y va a suceder esto. Que P va a apuntar a la dirección de A, que es 100, y gráficamente hacemos así. O sea que P ahora dejó de apuntar a la variable dinámica, P pasa a apuntar a A, pero podemos acceder a la información almacenada en la variable dinámica. Sí. Sí, pero ¿a través de quién? A través de Q. A través de Q. Yo puedo emitir ahora, por ejemplo,
emitir el valor de A más el contenido de la dirección apuntada por Q. ¿Cuánto daría esto? A, 10. A es 8. ¿Por qué 10? Porque era... No, miremos acá. Ah, tenés razón, sí. A es 8. Más el contenido de donde apunta Q es 5. Y 8 más 5 es 3. ¿Sí? Luego de esto digo, no quiero usar más la variable dinámica. Me cansé. Quiero eliminarla. ¿Qué escribo? Sí. Delete. Delete. ¿Acompañada por quién? Acá. ¿Qué variable quiero eliminar? Esta. ¿Quién lo apunta a esta variable dinámica? Q. Q. No P. P, si bien en un momento apuntó acá, ahora dejó y apuntó a un área que no es el heap. El puntero que acompaña a delete tiene que estar apuntando al heap, porque fue en el heap donde new creó variables dinámicas. Entonces, una vez que hicimos esto, ¿qué pasó en el heap? ¿Qué pasó? Se liberó ese espacio, ¿sí? Restituyendo ese espacio nuevamente al heap. Lo restituyó. Bueno, de esta manera damos por terminado la clase de hoy. La próxima la hacemos presencial. Siempre y cuando... Ah, no, esperen. ¿Saben qué hay la semana que viene? ¿Cómo que hay? Sí, el miércoles próximo. Miércoles 9, ni idea. ¿Alguien lo sabe? A ver. O me informaron mal la otra vez, a ver. La planificación. Fíjense en, a ver. Fíjense en la planificación.